Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy a hablar de la geografía bíblica. Antes que nada, quisiera comenzar el programa con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos, oh Padre. Queremos alabarte y glorificarte con nuestras vidas. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes en nuestro andar diario, que nos ayudes a vivir vidas santas y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La historia bíblica comienza en lo que hoy día es Irak, parte de lo que se llama el creciente fértil. El libro de Génesis ubica el huerto de Edén entre los ríos Tigris y Éufrates. Esa zona también se llama Mesopotamia, entre las aguas. La historia bíblica sigue enfocando ese lugar hasta los días de Abraham, cuando Dios le llama a Abraham y le dice que vaya a la tierra de Canaán. Esa tierra se encuentra al lado del mar Mediterráneo. Actualmente esa zona se encuentra en los estados de Israel, Jordania, Siria, Líbano y los territorios palestinos. Los descendientes de Israel, nietos de Abraham, fueron a vivir en Egipto a causa de una gran escasez de comida que había en aquel entonces. Pasaron más de 400 años en Egipto antes de volver a la tierra de Palestina. Establecieron ahí un reino que luego se dividió en dos. La parte del norte, llamado Israel, desapareció, conquistada por el reino de Asiria, un pueblo de la zona de lo que hoy día es Armenia. Aun cuando el imperio asirio cayó, el reino de Israel nunca volvió a existir. El pueblo del sur, Judea, fue conquistada por los babilonios, pueblo de la zona de Irak. No corrieron la misma suerte que los del norte, pues los judíos volvieron a su país después de 70 años de cautiverio. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, los romanos dominaban toda la zona. Ellos dividieron lo que era la tierra prometida en 3 divisiones: Galilea en el norte, Judea en el sur y Samaria entre las 2. Jesús nació en Judea, pero se crió en Nazaret, en Galilea, y toda esa zona hoy cae dentro de lo que es el estado moderno de Israel. El Nuevo Testamento relata los viajes misioneros del apóstol Pablo, abarcando regiones que incluyen los estados de España, Italia, Grecia y Turquía, entre otros. La historia del Nuevo Testamento se relata principalmente en el contexto de los países mediterráneos. En los próximos programas hablaremos de algunos de los pueblos que habitaban aquellas regiones. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia. Muy buenos días, respetables hermanos y amigos. Nuevamente estoy con ustedes para hablar acerca de la palabra de Dios, su servidor, el hermano Alexander Castellanos. Hoy vamos a considerar un tema
muy importante, siempre hablando de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es acerca de otra interesante interrogante. ¿Cree usted? Cuando Jesús volvió a la ribera occidental del mar de Galilea, lo esperaba una multitud, y en ese momento llevó a cabo varios milagros notables, incluyendo el de la resurrección de una muchacha. Poco después hizo un tercer recorrido de Galilea, comenzando con Nazaret, la ciudad donde se crió. Una palabra clave de esta lección que estoy presentando es la palabra creer o fe. Cuando sanó a una mujer, le dijo: tu fe te ha salvado. Al principal de una sinagoga le dijo: no temas, cree solamente. A dos ciegos preguntó si creían que él podía sanarlos. Cuando respondieron diciendo que sí, les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando fue rechazado en Nazaret, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Algunos que afirman tener poderes milagrosos tratan de usar estos versículos para enseñar que ni siquiera Jesús podía hacer milagros a menos que la gente creyera primero. Luego justifican sus fracasos diciendo que los que no fueron sanados no tuvieron suficiente fe. Es cierto que en estos pasajes se pone mucho énfasis en la fe, pero no es cierto que la capacidad de Jesús para hacer milagros dependiera de la fe de aquellos a quienes ayudaba. Hasta ahora hemos visto en nuestros estudios varios casos en los cuales la fe no estuvo presente o fue incluso imposible. En el texto de esta lección se narra acerca de una muchacha que fue resucitada, la cual obviamente no pudo haber tenido fe antes de su resurrección. ¿Por qué entonces se recalcó la fe durante estos eventos? Bueno, Jesús había llegado a un momento crucial de su ministerio. Había llevado a cabo muchos milagros antes de esa fecha, y uno de los propósitos de tales milagros era producir fe. Él no lo hacía para jactarse de su poder, no lo hacía para darse propaganda por ningún motivo que fuera. Él sabía que en cuestión de meses iba a estar partiendo de esta tierra. Cuando saliera, debía dejar atrás un sólido grupo de creyentes. Así pues, animó cada vez más a la gente a creer. En cada segmento de este mensaje que estoy presentando existe, mejor dicho, un contraste entre la fe y la incredulidad. Y la pregunta crucial es si usted y yo creemos. Eso es muy importante. Y voy a empezar con una interrogante cuando él hace esta interrogante. Dice: ¿crees tú, Jairo? Aquí vemos, hermanos y amigos, la fe expresada. Le ruego poner atención especial en lo que vamos a estar señalando de Mateo capítulo 9, versos 18 al 19. Un hombre llamado Jairo vino a Jesús. Luego se destaca a este hombre como uno de los principales de la sinagoga. El principal o la cabeza de la sinagoga formaba parte de la junta de ancianos que eran responsables de la sinagoga.
El principal estaba a cargo de los servicios de la sinagoga, responsabilidad que incluía mantener el orden y asignar a los hombres que hicieran la lectura de la ley o dirigieran la palabra a los oyentes. El principal de la sinagoga de una ciudad judía era una persona muy respetada, era una persona a la cual se le tenía mucho aprecio y se le oía en las instrucciones que él daba. Cuando Jairo se acercó a Cristo, se postró a sus pies, se postró ante él, pidiéndole que viniera y sanara a su hija de 12 años que estaba agonizando. Puede que el oficial hubiera oído acerca de la sanidad dada por Jesús al hijo de un oficial del rey en Capernaum, y también acerca de la sanidad dada al siervo de un centurión en esa ciudad. Bueno, haciendo a un lado la dignidad, se echó de bruces a los pies del Señor, rogándole que ayudara a su hija única. Su necesidad era mayor que su orgullo. Y es que ante la necesidad se doblega cualquier persona, no importa la condición social o económica en que esta persona se encuentre. Y aquí vemos un caso típico. Por eso aquel dicho popular que reza y que dice, pues, que dice, nunca beberé de esa agua, es algo que nunca tenemos que decirlo cada uno de nosotros que nos instruimos en la palabra de nuestro Señor, porque se llegan situaciones en las cuales realmente tenemos que echar mano por las circunstancias que se dan. ¿Tiene usted hijos? En este caso, usted entenderá el dolor que tenía Jairo en su corazón. Por un hijo se puede hacer lo imposible y se hace lo imposible. El Señor Jesús no lo pensó dos veces. Yendo detrás del principal, emprendió el camino a casa de éste, y anduvieron lentamente. Entonces aquí vemos una situación clara acerca de la fe probada. En el camino a casa de Jairo se da un incidente poco común que tuvo lugar en esa ocasión, y se le ha llamado a este milagro el milagro parentético, porque es un incidente milagroso que está dentro del relato de otro incidente milagroso. Cuando Jesús se abría paso por entre la multitud, una mujer inválida con determinación forzó su paso por entre los cuerpos apretujados hasta que llegó al Señor Jesucristo. Lucas, como médico que era, dijo que ella padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y por ningún médico había podido ser curada. Mis hermanas que me escuchan comprenderán mejor esta situación de esta mujer. De conformidad con la ley de Moisés, a ella se le habría considerado como una mujer inmunda a perpetuidad. El resumen que nos presenta Marcos no fue tan compasivo con los colegas de profesión de Lucas. Dijo que la mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y que antes le iba peor. En aquellos tiempos, la mayoría de los médicos mezclaban unas gotas de fisiología elemental con una taza de medicina de hierbas y un cubo de ritualismo supersticioso.
Tal vez usted haya conocido a alguien que ha estado enfermo por años y pueda imaginarse lo que esta mujer había sufrido. Es probable que estuviera pálida, demacrada y que anduviera doblada de dolor. Pero al oír que el Señor venía en aquella dirección, ella halló fuerzas que tenía ocultas. Forzó su marcha por entre la multitud hasta que estuvo directamente detrás de él, lo suficientemente cerca para extender la mano y tocarlo. Y esto fue lo que pensó: si tocare solamente su manto, seré salva. Existía una creencia generalizada en el sentido de que los objetos que habían estado en contacto con el cuerpo de un hacedor de milagros tenían poder milagroso. Tal vez la mujer pensó que era una osadía molestar a Jesús y decidió conformarse con tocar su manto. Por la razón que lo haya hecho, lo cierto es que la mujer demostró tener fe en el poder del Señor Jesucristo. Yo quiero relacionar esta situación con un caso reciente de impacto mundial acerca de ese náufrago salvadoreño, José Salvador Alvarenga. Después de 13 meses de estar en alta mar y que él pisa tierra, toma fuerzas. Pero es que es entendible que al tomar fuerzas para caminar es porque le vinieron, por decirlo así, fuerzas sobrenaturales a este hombre. Posteriormente, el hombre tuvo que ser atendido en los hospitales de donde fue rescatado, en los hospitales de nuestra nación, para agarrar fuerzas. Es la misma situación que se da con esta mujer. Una mujer con flujo de sangre por 12 años, no son 13 meses, por 12 años, era una mujer totalmente debilitada, con una profunda anemia. Sin embargo, cuando una persona quiere ser sanada y ver nada menos que el poder de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer tomó enormes fuerzas. Voy a hacer una pausa para una alabanza de gloria a nuestro Señor. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró. Proclamamos nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Continuando con esta interesante narración y realidad de los portentosos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, sigo diciendo pues que esta mujer extendió la mano y tocó el borde de su manto, dice. Cuando lo hizo, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí en nuestra nación decimos que uno se siente mal cuando está enfermo y que se siente bien cuando la enfermedad ha desaparecido. Esta mujer pasó instantáneamente de sentirse mal a sentirse bien. Me la imagino irguiéndose con el color volviendo a sus mejillas y una amplia sonrisa dibujándosele en el rostro. Y es que no es para menos. 12 años de larga enfermedad dicen mucho. Y Jesús se percató de inmediato que de él había salido poder.
Yo no deseo detenerme en este asunto porque como ser humano finito que soy, no puedo entender el poder divino a su totalidad. Sin embargo, me fascina el detalle del poder que salió de él. A riesgo de darles a las palabras un significado que no tienen, ellas, hermanos y amigos, parecen decirme que hacer milagros tenía cierto costo para nuestro Señor Jesucristo. Tal vez cada milagro que hacía le agotaba en cierto modo. A lo mejor por eso él necesitaba en momentos descansar. Pero a pesar de esto, él jamás lo consideró un costo. Jamás dudó en extender la mano a los demás. Cuando Jesús sintió que de él salió poder, se detuvo y preguntó diciendo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y esto sorprendió a sus discípulos, pues respondieron diciendo: ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? A nosotros también nos desconcierta un poco. ¿Significa esto que Cristo no tenía idea de quién era la mujer? Mateo y Marcos parecen dar a entender que Jesús no sabía quién era la mujer, ni lo que había hecho, ni por qué lo había hecho. Indican que con muy poca o ninguna duda Jesús se volvió y miró a la mujer. A menudo el propósito de las preguntas de Jesús no era obtener información para él, sino imprimir verdades en los demás. Puede que esto haya sido lo que sucedió en esta ocasión. Tal vez deseaba que los demás que estaban a su alrededor se enteraran de la fe de la mujer y de cómo la fe de ella había dado como resultado que su vida fuera bendecida. Puede ser que deseaba que la mujer tuviera una idea más clara de lo que había sucedido y de por qué había sucedido esto. Esto fue lo que Lucas escribió. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Puede que haya estado temblando porque estaba consciente que al tocar a otro también lo volvía inmundo, de acuerdo a lo que la ley antiguo testamentaria, la ley mosaica decía. Usted lo puede consultar en el libro de Levíticos capítulo 15. Los rabinos la habrían reprendido por esto, algo que el Señor Jesús no hizo. Por el contrario, la bendición, ve en paz, le proporcionó tranquilidad en el sentido que la cura era permanente y de que su enfermedad no volvería. ¡Qué hermosa bendición! Imagínese a la mujer retirándose, y ahora quiero que volvamos otra vez y pongamos nuestra mirada en Jairo. Jairo había estado tratando de que Jesús llegara rápidamente a su casa, donde su pequeña hija se encontraba a las puertas de la muerte. Cuando iba por entre la multitud, debió de haber dicho en silencio esta oración, a lo mejor una y otra vez: Señor, ayúdanos para no llegar demasiado tarde. Ahora estaba obligado a mantenerse de pie allí y a esperar que Cristo terminara de tratar con una mujer inválida. A lo mejor, si yo hubiera sido Jairo, si usted hubiese sido Jairo, habría estado tentado a clamar diciéndole al Señor Jesús que la ayudara más tarde, que ya eran 12 años de enfermedad,
que 1 o 2 días más no iban a cambiar las cosas y que mi hijita, en cambio, lo necesitaba ahora. Si el principal estaba frustrado por la demora de tal frustración o de tal situación que se presentó en ese momento, tal frustración se convirtió en desesperación, pues le llegó la noticia que le decía: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. A aquel padre debió de habérsele detenido su corazón. Y algunos de ustedes saben lo que quiero decir, sobre todo los que tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, entendemos lo duro que es perder a un hijo. Nadie, ningún padre, ninguna madre quiere perder a uno de sus hijos. Cristo habría estado al tanto del abatimiento de Jairo, pues le dijo con ternura: no temas, cree solamente y serás salva. Qué gran prueba de fe se dio en este momento. Y aquí vemos, hermanos y amigos, la fe recompensada. Jesús siguió con Jairo hasta la casa de éste, y cuando llegaron, aunque hacía poco tiempo que la hija había muerto, ya se estaba llevando a cabo las honras fúnebres. En aquellos tiempos y en aquel lugar el entierro se llevaba a cabo normalmente el mismo día. La posición social de una familia se daba a conocer por el número de plañideras profesionales que podían contratar y por el nivel de ruido que éstas podían hacer. Y por lo tanto, al entrar en la casa del principal, Cristo vio el alboroto y la gente que hacía alboroto. Se oía el lastimoso sonido de los que tocaban las flautas y los desgarradores clamores de los que lloraban y lamentaban mucho. Una de las tareas más difíciles que tuvo ante sí Jesús aquel día fue probablemente hacer que aquel ruidoso grupo bajara el volumen lo suficientemente para que lo pudieran oír. Y cuando lo hubo logrado la atención de ellos, le dijo que dejaran de llorar y que se apartaran. También les dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Cuando dijo esto, la casa, que había estado llena de lamentaciones, fue estremecida, a lo mejor con la risa de los presentes. A lo mejor se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Me imagino más de una plañidera profesional diciendo: esto es absurdo, he estado en 50 funerales este año y yo sé cuándo una persona está muerta con solo verla. Después de echar a los burladores y a los incrédulos, Cristo tomó a Jairo y a la esposa de éste, junto con 3 de sus discípulos, y procedió a hablarle a esta niña. El círculo de los que estaban allí eran sus más allegados. Simplemente le dijo: Talita Kumi. Eran palabras arameas que significaban: niña, a ti te digo, levántate. Eran palabras sencillas para que uno podría usar para despertar a un niño por la mañana. Quiero terminar diciendo a ustedes que estos milagros son muestras de fe que nosotros debemos de incrementar más en nuestras vidas. La escena que deseo dejar en su mente es la de una madre loca de alegría insta a su hija a comer. Es que un padre sonriente observa si a Jairo se le hubiera presentado, si creía en Jesús, que la respuesta habría sido un inequívoco sí. Dios bendiga la palabra y todos estos portentosos milagros de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a tener mucha más fe. Y no olvidemos que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Que el Señor nos bendiga.
La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.